El bote de vela latina es más que una embarcación. Es la memoria flotante de quienes cruzaban cada día estas aguas para trabajar, comerciar o simplemente llegar al otro lado. Su silueta ligera, sus velas cosidas a mano y el crujido de la madera hablan de una vida ligada al mar. Durante siglos fue medio de transporte, herramienta de pesca, testigo de historias familiares. Hoy, contemplarlo es recordar que la identidad de un pueblo también navega en sus barcos. El bote de vela latina es una manifestación que llega hasta nuestros días prácticamente igual, permanece desde sus orígenes con la misma tipología. Es una construcción que se ha adaptado perfectamente al entorno en el que se desarrolla toda la ría de Leo y está preparado para los usos para los que estaba pensado, es decir, transporte de personas, transporte de mercancías y también para la pesca. Actualmente se ha reconvertido como empleo de uso de recreo. Una de las principales ventajas que tiene el bote de vela es que puede ser gobernado por una sola persona. Asimismo no necesitaría una tripulación para poder salir a pescar, a navegar simplemente por el uso de recreo de la embarcación y además dentro de lo que es la reserva de la biosfera de toda la ría de Leo es una embarcación totalmente sostenible. Yo desde que tengo uso de razón el bote se utilizaba para pescar. Salían a vela de la ría y volvían a vela para Castropol. Los pescadores que vivían en el pueblo y salían a ganarse 4 pesetas, pero eso duró poco porque cuando vino la lancha a motor y la vela pues fue decayendo y se convirtió en un tema más bien deportivo que práctico, de labores en el mar. No es un pueblo de marineros, Aquí era un pueblo más bien de mareantes. Mareantes quiere decir gente que se dedica a las mareas en las rías, donde se sube y baja. Y en aquel tiempo la ría aquí fue una fuente de vida para todo el mundo, porque sacabas abono para las tierras, algas para algas, sacabas arena para construcción de obras, piedras, la mayor parte de las fincas aquí de Castropol cerradas que están con piedra de Arnau y de por ahí que venía llegaba un bote con plemar o vaya con la marea, bastante marea, cargaban el bote de piedra y cuando volvía la otra marea lo traían para aquí, se descargaba ahí y después de ahí se subía con carros de caballos o eso para obrar, para las obras, para los albañiles. Vamos a ver, estas embarcaciones al principio, siendo yo crío, las usaban los marineros para llevar la gente de un pueblo a otro, de Castropol a Ribadeo, o de Castropol a Figueras, o de Figueras a Castropol. Eso eran los marineros. Y había otros marineros que las usaban para salir a pescar fuera. Llevaban esos botes, no tenían motoras y llevaban esos botes, y entonces esa gente usaba las velas para navegar. Los botes de antes eran casi botes sin quilla casi. ¿Y por qué eran sin quilla? ¿Y por qué eran botes con muy poco calado y muy planos? Pues porque para poder pasar en bajamar por los tesoros que no, ¿me entiendes? Ahora estos botes que hace Pacho porque son botes cojonudos, eso ya no cabe duda, pero tienen una quilla de 25 o 30 centímetros y aparte de eso una orza que la pueden calar y que eso, claro, es una cosa que para no derivar, para ganar ventaja al viento, esa orza como va por debajo del agua, pues va ya aguantando el bote que avance, y eso antes no lo había, ningún bote tenía orza. Bueno, la vela latina aquí es una tradición deportiva, ya no es una tradición para pescar, para trabajar, no, porque aquí el que viene en verano viene a disfrutar.
viene a andar a vela, a aprender a andar a vela, a manejar vela, e incluso los que tienen lanchita, una lancha para moverse por la ría sin peligro. Cada bote nace del silencio del taller, la quilla, las cuadernas, la estampa, palabras que son herencia y que cobran vida en las manos del carpintero de Ribera. En cada curva de madera está el ingenio de generaciones, un saber transmitido de padres a hijos, casi como un idioma secreto. El trabajo de carpintería de Ribera es un oficio que en todo el norte de la cornisa cantábrica solo tenemos en la ría de Leo. Este tipo de embarcación que se realiza en la desembocadura del río Berbesa ha sido un oficio que ha pasado de generación en generación. Yo sigo haciendo lo que hacía mi abuelo y lo que hacía mi padre y mi tío. Yo creo que lo que más me inculcaron ellos fue el amor por esta profesión. Yo no soy ebanista, yo soy carpintero de Ribera. O sea, además lo digo muy orgulloso. Y más cuando vengo de una saga familiar, que lo fueron. Entonces, el amor por la embarcación de madera, por la cultura del mar, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que más... además ellos, los tres, amaban esta profesión. Mira que vienen de años donde eran muchas cosas a mano y era un trabajo muy duro. Pero siempre amaron esta profesión. En los 14 años mi padre trabajaba en el astillero de Ribadeo, conocido como la Villa Vieja, de muchos años ahí, y yo tenía el gusto de ir también a aprender la carpintería de Ribera, como así fue, y fue lo que hice y lo que me gustó hacer toda la vida, y toda la vida la eché como carpintero de Ribera. Nosotros, para hacer una embarcación, lo primero que tienes que hacer es una maqueta. Si no tienes el plano, hacíamos una maqueta, como medio casco. Madera maciza, hacías medio casco. Sabes que el otro va a ser igual. De ahí sacas las plantillas de las cuadernas. Ahí sale todo el proceso de todas las medidas del bote, van a salir de ese taco. Entonces, normalmente quien hacía el taco era el maestro carpintero. Años de experiencia, y tú sabías que ese taco, pues vamos a quitarlo un poco aquí, ponerlo un poco allá. El ojo, ni más ni menos, el ojo del carpintero. Porque eso, date cuenta, que lo pasas a escala, si lo pequeño está mal, imagínate a escala. Entonces, eso siempre se hacía, pues con años de experiencia, decías ese taco. Bien, tenemos las cuadernas. Esas cuadernas te quedan, yo tengo cuadernas de mi abuelo. Muchas plantillas que tengo son de mi abuelo. Yo, que trabajaba con mi padre y con mi tío, en los años que estuvieron ellos aquí, que estuvieron 50 años trabajando aquí, sí que es verdad que hicieron muchos planos y modificaron planos de mi abuelo. Los botes de vela que hacemos aquí, antes eran más finos de proa. Y ellos lo que hicieron, como se usan velas más grandes, lo que hicieron fue modificar las proas haciéndolas como más redondas, más fuertes, para que aguanten más los botes a la hora de navegar a vela. Yo vivía en unas casas pequeñas que hay junto al campo de fútbol. Ahí luego me hice un pequeño tendejón, una pequeña nave, y no me cogía mucha eslora ahí de embarcaciones, ¿no? Entonces yo llegué a hacer embarcaciones ahí hasta 10 metros de eslora, que era lo que más podía hacer, ya no me cogía más. Y yo cuando empecé ahí, empecé a hacer unos botes, y luego ya me vinieron a encargar unas embarcaciones pequeñas de estas de ir a los calamares, y me hice muchas embarcaciones de esas, porque marinero que se jubilaba, marinero que se construía una embarcación de madera, para construir una embarcación lo primero que haces es poner la quilla. La quilla, luego poníamos el branque, poníamos el codaste, poníamos la zapata, luego hacíamos el costillaje, que son las cuadernas, y ya empezábamos a poner parte del forro por arriba, y poníamos las vágaras, luego poníamos las bancadas, y bueno, así sucesivamente hasta ir terminándola. Yo me construí sobre unas 200 embarcaciones, porque la embarcación entre 5 y 6 metros ya estaba calculada, me llevaba un mes.
Y luego estas embarcaciones más pequeñas, como botes de 4 metros y eso, pues eran 2 semanas. 2 semanas yo me echaba un bote de esos al agua, ¿eh? Y entonces sobre 200, 200 y pico, entre ellas alguna reparación que se caía y esas cosas, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver, yo empecé como el resto de talleres, yo creo, ¿no? La quilla, el cuadernaje, eso pues iba en madera de roble, cosa que íbamos a los soscos a buscar ese tipo de madera, porque por aquí no había mucho de eso, porque son curvas muy pronunciadas, y ya teníamos pues unos maderistas que cuando ellos andaban cortando la madera, pues ya los teníamos avisados para aquella curva que les parecía a ellos que nos podía valer, que nos la reservaran y tal, como así era. Yo dejo ido mucho a la montaña para conectar con ellos y tener siempre madera disponible. Luego el forro siempre lo poníamos de pino, ahora ya va cambiando para el liroco, bueno, va cambiando la cosa, ¿no? Pero yo lo principal era roble y pino. Tablones que en este caso antes eran de roble, y ahora ya son también de Iroko. El roble, encontrar unos robles que no tengan nudos, que no rajen, que sean largos, que... un problema. Lo mismo que pasa para las cuadernas, pasaba con las quillas. Entonces ahora compras un tablón de Iroko que viene recto, largo, que bueno. Entonces haces la quilla, empiezas a montar todas las cuadernas, montas la estampa y montas el branqui, la roda de proa, que nosotros le llamamos branqui. Entonces, tú desde que tienes montado las cuadernas con la estampa, el branqui, con la quilla, estas piezas que veis aquí, pues es donde se sujeta la quilla. Después ya empiezas a avancear, empiezas a poner las tablas, bueno, vas haciéndolo, que es un trabajo duro, que hay muchas tablas que poner, muchas prensas, mucho clavar todas las tablas, pero ya es como ir cerrando el bote. Después ya son los acabados. Los acabados, a ver, antes los acabados eran mucho más rudimentarios, o sea, eran unos acabados, ten en cuenta que no había electricidad. Mi padre cuando empezó aquí no tenían luz, entonces todo se hacía con raspillas, con lija y a mano y ya está. Entonces claro, hoy en día no, hoy en día pues procuras dejar unos acabados, sobre todo encima tema de barnices. Antes los botes era típico que fuesen pintados por dentro y por fuera, de pintura blanca. Y el bote era blanco, por dentro y por fuera. Ahora no, van de 1000 colores y sobre todo barnizados. Entonces, para barnizar una embarcación, pues el acabado tiene que ser pues muy bueno. Básicamente, yo lo dividiría en esas dos partes. Primero, lo que es la estructura del bote, el bancear el bote, y después, si quieres, pues ya el rematar el bote por dentro. Haces el suelo, haces los asientos, el carel, bueno, ir rematándolo un poco. El que se dedicaba a hacer las velas en mi familia era mi suegro, que la gente de aquí lo conoció, Pedrín de Primote, y ese era el que en realidad hacía. Yo lo único que hacía era ayudarle, porque siempre fui un aficionado, muy aficionado al mar, aunque no fui nunca marinero profesional. Mi suegra la cosía a máquina los paños eran entre 40 y 50 centímetros de ancho, y entonces se cosían, y eso lo hacía mi suegra, pero para cortarlo, para tomar la medida se hacía en el propio bote, con la verga, entonces se tomaban las medidas allí por medio de un patrón con cuerdas, y después con eso se extendía en una esplanada, por ejemplo, como la de aquí del muelle, se extendía ese patrón y se pasaban los paños y se iban cortando a la medida del patrón que se hacía. Después los volví a unir mi suegra, ya con la medida hecha a máquina. Bueno, ayudaba a coser, o sea, a relingar. La relinga es una cuerda, un cabo que va alrededor de la vela, y entonces se cose
al paño. Eso es un refuerzo que lleva la vela todo alrededor, salvo por una parte, por la baluma que no la lleva, pero el resto lleva cuerda y entonces eso se cosía. Y lo cosíamos mi suegro y yo. Este taller, bueno, nació como una carpintería de ribera, pero de lanchas de pesca, que es de lo que vivían. No se hacía nada de recreo, era todo de pesca. Se podía hacer algo esporádico de recreo, pero era todo de pesca. Nosotros la última lancha que se hizo aquí de pesca igual hace 40 años. No se hace una lancha de pesca. Y entonces, nosotros al tener una tradición de botes el bote de vela, pues seguimos manteniendo el taller con los botes de recreo. Si llega a ser por la pesca, el taller estaba cerrado hace muchísimos años, muchísimos. Todo lo que hago hoy en día es recreo. No tengo un cliente, algo esporádico que te puedan llamar alguno de la zona, muy puntual, pero todo lo que hago es embarcaciones de recreo. La ría fue siempre un escenario vivo. Entre mareas y vientos, los botes competían en regatas improvisadas o transportaban a vecinos y mercancías. Aquellos días la ría se llenaba de voces, rivalidades amistosas y velas blancas que se entrecruzaban como pájaros sobre el agua. El deporte y el ocio se unieron a la tradición y las regatas se convirtieron en una fiesta compartida por todo el pueblo. Bueno, la ría de Leo para nosotros es la piscina del club. Esto es una piscina a lo bestia, que está muy tranquila el agua, que se puede navegar sin peligro, y si un día hace un viento muy fuerte no se sale a navegar, o si llueve. Pero en el sentido práctico la ría es una zona o un mar para aprender, para entrenarse, no solo la vela, es que acuático, las tablas que andan ahora con los remos, para todo. Es una distracción para los chavales que no tiene nombre. El veraneo de Castropol se basa en tener una lancha o un bote para ir al Tesón, fondear, bañarse, a Figueras, andar por la ría, de pesca, otros a vela, etcétera, etcétera. Esto no tiene precio. Son rincones que parecen piscinas. En el libro se ven algunos de los rincones que, bueno, esto es un paraíso. Pero cuando hay unas regatas que se juntan 25 o 30 botes en la ría, es espectacular verlas. A primeira regata, justamente, en los años 70, aquí de vela, la organicé yo, porque era dueño de aquí del Barrisón y tenía un bote. Entonces hice el trofeo Barrisón, que ese trofeo se siguió celebrando varios años hasta que vino la era moderna, que empezaron con el rating, con las medidas de las velas y todas esas cosas. Antes las regatas era cada uno con el bote que tenía, con la eslora que tenía, con los metros de tela que tenía, y así eran las regatas aquellas, y al acabar cada regata se entregaba el trofeo. Toda la vida se organizaban regatas. Cuando hubo club y antes del club había una tradicional que era por San Roque el 16 de agosto. Después siempre conseguíamos algún trofeo. Teníamos el torneo Leopoldo Calvo Sotelo. Teníamos el Risón, donde es hoy el Risón. Fico dio un trofeo, el trofeo del Risón, que también creo que era en San Roque. Y después en Santiago, pues sacábamos trofeos del ayuntamiento, organizar regatas. Aquí la base es organizar regatas para mantener un poco. Cada regata era una fiesta, porque el bote que ganaba celebraba con su gente, con sus tripulantes y con su gente, y lo celebraban como si ganaran una cosa para ellos y para mí también era muy importante. Y luego, al ánimo de ellos, pues los otros también. Además, se procuraban hacer regatas cuando la fiesta de Santiago, también, que ese era un trofeo aparte,
O sea que se hacían regatas por cualquier evento que fuera más bien, vaya, algo importante para el pueblo. Y el Club de Vela ayudó mucho a hacer regatas casi todos los fines de semana, y todo el mundo tenía pues esa pelea de ver quién ganaba las regatas, y eso fomentó mucho la navegación de la vela, porque la vela al principio era para el pasaje, pero era para ir a pescar, para hacer faenas en el mar. La vela se utilizaba para todo, y poco a poco se fue decayendo la vela y entrando las lanchas a motor. Lo que más me acuerdo y lo que más me emociona es la verdadera afición que había en aquel momento y la caballerosidad entre la gente. El fair play era una cosa que estaba al orden del día. El libro se basa del bote de toda la vida, como lo hizo Pacho siempre, y ahí queda. Ahora puede evolucionar poco a poco, pero evoluciona, la vela evolucionará toda la vida porque es nuestro divertimento aquí. ¿Qué haces? Salir a andar a vela y pues ir a la playa de Figueras a atracar y bañarte, o a los molinos fondear y bañarte. La vela es el alma. Aquí, si llegas a Castropol y no tienes un bote, ¿qué haces? Nada. El arte de navegar a vela es justamente ganarle al viento. Y para ganarle al viento hay que navegar a barlovento, quiere decir contra el viento. El bote de vela latina de la Ría de Leo es hoy bien de interés cultural y material. Una distinción que no solo reconoce su valor histórico, sino que asegura su protección para el futuro. Porque el patrimonio no se guarda en vitrinas, navega, respira y se mantiene vivo en las aguas de la ría. La iniciativa para la protección surge de un triunvirato entre los 3 organismos principales implicados en este proyecto, que sería el Ayuntamiento de Castropol y la Asociación del Bote de Vela de Castropol y el Club de Vela de Castropol. En este caso se pusieron en contacto conmigo porque yo, tras finalizar mis estudios de historia, hice un posgrado en patrimonio etnográfico cuyo trabajo final había versado precisamente sobre la carpintería de Ribera y el patrimonio etnográfico con el que contamos en el entorno de la Linera y la desembocadura del río Berbesa. Cuando se da el paso para la protección como bien de interés cultural inmaterial, se elabora una memoria técnico-histórica. Esa memoria se presenta a la Consejería de Cultura, posteriormente se traslada al Consejo de Patrimonio del Principado. Una vez que ven que ese patrimonio puede ser objeto de protección, eligen 3 organismos, 3 entidades independientes para que arrojen un informe favorable al respecto. En este caso el resultado fue unánime y se arrojó 3 informes positivos por parte de la Universidad de Oviedo, que era uno de los organismos, la Real Academia de la Historia y el Real Instituto de Estudios Asturianos. Con esos informes favorables se devuelve, digamos, al Consejo de Patrimonio el expediente que está incoado en ese momento, y finalmente se traslada al Consejo de Gobierno, que es el órgano que regula finalmente la aceptación como bien de interés cultural inmaterial. Uno de los últimos puntos que aparece en el informe es un diagnóstico del bien a proteger, y en este caso bueno, pues establecer un poco las fortalezas y debilidades a futuro respecto al bote de vela latina. Una vez protegido como bien de interés cultural inmaterial, se abren distintas líneas de trabajo. Una de ellas es reforzar el tejido asociativo de la comunidad desde el punto de vista de la difusión y el uso de la navegación a vela latina en la ría. Por otro lado, es de vital importancia conseguir un relevo generacional en torno a la carpintería de Ribera y que el oficio de carpintero no termine desapareciendo, de tal modo que podamos seguir contando con nuevas embarcaciones y con las que tenemos pues puedan ser reparadas.
Dentro de las actuaciones que se podrían llevar a cabo en estas líneas de trabajo que se abren una vez teniendo la protección ya sobre el bote de vela, sería la difusión tanto de la carpintería de Ribera como de los usos y las costumbres en torno a esta embarcación del Centro de Interpretación de la Ría de Leo. En este caso, pues, podría ser un centro desde el que se podrían formular formaciones específicas, cursos, charlas y una difusión sobre la importancia de este bien de interés cultural y material. Un oficio solo sobrevive si alguien lo hereda. El reto ahora es que nuevas manos aprendan a trabajar la madera, a dar forma a las cuadernas, a levantar un casco desde la quilla. El futuro del bote depende de que haya quienes quieran continuar este camino. Actualmente, una de las mayores problemáticas con las que nos encontramos a futuro es encontrar ese relevo generacional por falta de aprendices. Es un trabajo que requiere mucha precisión, que requiere mucho esfuerzo técnico y un conocimiento muy amplio tanto en los elementos que se emplean, en este caso principalmente la madera, como la forma de ensamblar esas maderas. Tienen que perpetuar en la ría. De hecho, contamos con embarcaciones de este tipo que tienen más de 80 años y que con el mantenimiento y un uso adecuado pueden pervivir durante varias décadas como un bien de interés cultural vivo. Pues que soy la última carpintería que queda en Asturias, en el Cantabria, casi en el norte de Galicia, queda Fran en San Ciprián, pero esto desaparece. Entonces, claro, el problema que le veo que dentro de X años, todos estos botes que hay por la ría, pues no sé qué va a ser de ellos. No hay relevo generacional, yo soy el último de la saga familiar, tengo una hija, no creo que acabe aquí, no hay relevo generacional, pero en ninguna de las carpinterías que conozco. La gente que está trabajando en las carpinterías son gente que tienen 50 años y de ahí para arriba, y no viene nadie detrás. Entonces esto, que se quiera fomentar de algún tipo, mantener esto, lo veo muy complicado, muy complicado. Yo en esto, todo el mundo me dice, es que tienes que ser positivo, digo, yo no lo soy, al contrario, soy realista. Esto es una profesión artesanal. Como todo lo artesanal, esto se tarda un montón de años en aprender. No es decir, es que yo hago 2 botes y ya sé, trabajé haciendo aquí 2 botes, ya sé hacer un bote. No, eso no va a pasar. Sobre todo porque lo que te decía antes, muchas medidas son a ojo. Y la buena figura, ¿cuánto tardas en aprender eso? Los hijos míos, tanto uno como el otro, saben el oficio. Es decir, que mañana ellos dos trabajan en Astillero Gondán, y espero que así sea, que sigan, pero si hoy se quedaran sin trabajo, como me quedé yo en Armón, por ejemplo, pues yo creo que se establecerían por cuenta de ellos, a ver lo que pasa. Aparte de eso, también, durante mi vida de carpintero de Ribera, yo fui a Ribadeo a dar un cursillo de 6 meses para 12 chavales o 13 chavales, de los cuales hicimos ahí 3 botes durante esos 6 meses y no siguió ninguno, no quiso seguir ninguno. Y ellos yo les decía, como les explicaba lo que tenía que hacer, y ellos mismos hicieron los botes, observándolos yo, diciéndoles cómo era y las cosas, no, pero los hicieron ellos, y cosa que no siguieron ninguno. Y había, no los 12, pero a lo mejor 4 o 5 que eran aprovechables de los chavales, y no quiso ninguno. Si desapareciesen las carpinterías de Ribera, desaparece una tradición milenaria, que para mí ya está prácticamente desaparecida. Vas a muchas, yo qué sé, Cantabria no queda ninguna. En el País Vasco hay una asociación que están ahí restaurando un barco, pero
no sé, en Galicia quedan unas cuantas, pero es más que una tradición, es algo más cultural. Yo creo que formaba parte, pues nosotros que somos del norte, de la costa, ver siempre embarcaciones de madera por la zona, barcos de pesca de todo tipo, y que eso se pierda, sobre todo que se pierda pues lo que es el saber hacer. Dentro de, bueno, pues yo voy a hacer 50 años, yo no soy eterno. Dentro de 15 años, si me jubilo, pues todo lo que hay por la ría navegando, no sé quién lo va a mantener, pero poco a poco, si la gente no tiene quien lo mantenga, la gente irá deshaciéndose de ellas o dirá, bueno, no sé, es que... Y ya te digo, no veo que venga relevo detrás y se pierde, ya te digo, algo más que una tradición de siglos. Se pierde algo cultural, algo que es nuestro. El bote típico de la ría, que está ahora protegido, que se hizo bien de interés inmaterial. La ría de Leo guarda en su reflejo siglos de esfuerzo y de sueños. Cada bote que aún navega es una voz que resiste al olvido. Y aunque los tiempos cambien, siempre habrá un eco que recuerde. Aquí, entre mar y tierra, la madera y el viento escribieron la historia de un pueblo. El amor por esta profesión, sí. Si me tengo que quedar con algo sería por eso. Carpintero de Ribera.